Carolina solo quería salvar a su familia. Después de ver a su padre perderlo todo en un fraude bancario meticulosamente planeado, ella fue ofrecida como garantía al hombre más temido del mundo corporativo, un magnate conocido por su crueldad en los negocios y su corazón de piedra. A sus 24 años, Carolina fue entregada en matrimonio a Rodrigo Almeida, el empresario de 42 años que había destruido el banco de la familia. Ella entró en ese matrimonio esperando venganza, humillación y sufrimiento. Pero en la primera noche, cuando esperaba lo peor, él hizo algo que nadie se imaginaría. Si esta historia ha llegado hasta ti, es porque tal vez Dios quiere recordarte que no todo comienzo difícil termina en tragedia, y que a veces los encuentros más improbables son los que Él usa para sanar nuestras heridas más profundas. Puede ser que aquello que hoy te asusta mañana se convierta en el inicio de un milagro. Que antes de continuar para seguir oyendo esta historia tan linda y especial, deja tu like y suscríbete al canal. Escribe tu nombre y la ciudad desde donde estás viendo para que yo incluya un saludo especial para ti en una próxima historia. Aquí hasta los corazones rotos tienen la oportunidad de volver a empezar. La vida de Carolina Santos estuvo marcada por el privilegio y la seguridad hasta sus 24 años. Hija única de Fernando Santos, un respetado banquero e inversor del sector financiero, creció entre viajes internacionales, escuelas privadas de élite y un futuro dorado que parecía garantizado. Su madre había fallecido cuando ella tenía solo 12 años, dejando a padre e hija en una unión aún más fuerte, donde él la protegía de todo y ella lo admiraba como un héroe invencible. Carolina era una joven de belleza marcada, largos cabellos negros lisos que caían como una cascada de seda, ojos castaños profundos que reflejaban inteligencia aguda y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. Se había graduado en Economía Internacional, soñando con trabajar al lado de su padre, gestionando las inversiones que la institución familiar administraba, pero todo se desmoronó en una única mañana de viernes. Carolina todavía recordaba perfectamente la expresión en el rostro de su padre cuando llegó a casa aquella mañana helada de agosto. Su rostro, normalmente confiado y sereno, estaba gris como ceniza. Sus ojos, habitualmente seguros y determinados, estaban vacíos y perdidos. Se sentó pesadamente en el sofá de la sala con las manos temblando, mientras sostenía un sobre arrugado y manchado de sudor. «Papá, ¿qué pasó?», preguntó Carolina, el miedo comenzando a apretar su pecho como un tornillo. Fernando levantó la vista hacia ella y por primera vez en su vida, Carolina vio a su padre llorar. «Perdí todo», dijo él con la voz rota y ronca. «El banco, las inversiones, la casa, todo. Nuestra vida se acabó». La historia se reveló poco a poco, cada detalle más devastador que el anterior. Su padre había confiado en un esquema de inversiones que parecía absolutamente legítimo, presentado por consultores internacionales con credenciales impecables. Era una trampa elaborada, un esquema Ponzi sofisticado que había tardado años en ser montado. Peor aún, el hombre detrás del fraude tenía conexiones directas con Rodrigo Almeida, el rival más implacable de su padre en el mercado financiero. Rodrigo Almeida era una leyenda urbana en el mundo de las finanzas. A sus 42 años había construido un imperio de cero, destruyendo a cualquier competidor que osara cruzar su camino. Era conocido por su inteligencia afilada como navaja, sus tácticas despiadadas y su absoluta falta de misericordia en los negocios. Su rostro aparecía regularmente en las portadas de las revistas de economía, cabello castaño oscuro con hilos plateados en las sienes que solo aumentaban su aura de poder, ojos grises penetrantes que parecían leer almas, mandíbula fuerte y una presencia que imponía respeto y terror en partes iguales. Y ahora el Banco Santos estaba en sus manos, absorbido en una adquisición hostil orquestada con precisión quirúrgica. «Hay una salida», dijo Fernando, rompiendo el silencio que siguió a la revelación. Su voz era un susurro áspero cargado de profunda vergüenza. Rodrigo Almeida hizo una propuesta. El estómago de Carolina se revolvió. ¿Qué tipo de propuesta? Su padre no pudo mirarla a los ojos. Dijo que cancelará toda la deuda,
Devolverá el banco y nos dejará empezar de cero si tú te casas con él. El mundo de Carolina paró de girar. Las palabras resonaban en su mente, pero no tenían ningún sentido lógico. ¿Qué?, susurró ella apenas pudiendo formar la palabra con los labios temblorosos. Dije no, explotó Fernando levantándose bruscamente. Le dije que jamás usaría a mi hija como moneda de cambio, como un objeto en una negociación sucia. Pero él dijo que si me niego, no solo se quedará con el banco, sino que destruirá mi reputación por completo. Hará que nunca más consiga trabajar en ningún lugar, en ningún banco, ni siquiera como contador en una empresa pequeña. Carolina sintió que las piernas le fallaban. Se sentó lentamente intentando procesar aquella información imposible y cruel. ¿Por qué haría eso?, preguntó ella. ¿Por qué me quiere a mí específicamente? Su padre finalmente la miró con los ojos rojos y llenos de culpa aplastante, porque él sabe que sería la mayor venganza que podría tener contra mí, quitarme a mi hija, forzarme a entregarla como si fuera propiedad. Él quiere quebrarme por completo, no solo financieramente, sino emocionalmente también. La rivalidad entre Fernando y Rodrigo tenía raíces profundas que Caroline desconocía hasta ese momento. Años atrás ellos habían sido socios en un fondo de inversión ambicioso, pero una traición, real o percibida, Carolina nunca supo con certeza cuál era la verdad, había roto la sociedad de forma explosiva y pública. Desde entonces, Rodrigo se había encargado de superar a Fernando en cada negocio, de estar siempre 3 pasos por delante, de recordarle constantemente quién era más poderoso y estratégico, y ahora quería el trofeo final, la victoria definitiva. Carolina pasó aquella noche entera en vela, mirando fijamente el techo de su habitación, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba en pedazos irreparables. Pensó en huir a otro país, en negarse categóricamente, en luchar a través de los tribunales, pero cada escenario terminaba con su padre destruido, viviendo en la miseria, cargando con la culpa por el resto de su vida. Y Carolina lo amaba demasiado profundamente para permitir que eso le sucediera a él. A la mañana siguiente, bajó las escaleras y encontró a su padre sentado en la mesa de la cocina, todavía con la misma ropa del día anterior, claramente sin haber dormido ni un minuto. «Papá», dijo ella con una voz sorprendentemente firme y decidida. «Voy a hacerlo». Fernando levantó la cabeza bruscamente, los ojos desorbitados de shock. «No, Carolina, no puedes. Voy a hacerlo», repitió ella sentándose a su lado y tomando sus manos entre las suyas. «No voy a dejar que pierdas todo por mi causa. Voy a casarme con él». «Pero no sabes lo que estás haciendo», dijo Fernando desesperado. «Rodrigo Almeida es un hombre peligroso. Es frío, cruel, calculador». «Soy fuerte», interrumpió Carolina levantando la barbilla con una determinación que no sabía que poseía. «Puedo hacerlo, papá. Por ti, por nosotros, por nuestra familia». Las lágrimas rodaron por el rostro de Fernando mientras apretaba las manos de su hija. «Perdóname», susurró él repetidamente. «Perdóname, perdóname tanto». Carolina abrazó a su padre sintiendo cómo sus propias lágrimas caían silenciosamente, pero manteniendo la voz firme y controlada. «No te preocupes, todo va a salir bien de alguna manera». Pero mientras decía esas palabras reconfortantes, su corazón se contraía de miedo genuino, porque ella no tenía la menor idea si realmente todo saldría bien. Lo único que sabía era que en 3 semanas se casaría con el enemigo mortal de su padre, el hombre que había orquestado meticulosamente su caída financiera, el hombre que la quería no por amor, sino por venganza fría y calculada. Las 2 semanas que precedieron a la boda pasaron como un borrón confuso de preparativos mecánicos y un silencio pesado y tenso. Carolina aún no había conocido a Rodrigo personalmente. Todas las negociaciones habían sido hechas a través de abogados, cada detalle del contrato matrimonial meticulosamente planeado, como si fuera una fusión corporativa compleja, que en esencia realmente lo era. Carolina sería la esposa de Rodrigo Almeida oficialmente. A cambio, todas las deudas de Fernando serían completamente perdonadas, el banco sería devuelto al control de la familia y él recibiría además capital suficiente para reiniciar todas las operaciones. El contrato estipulaba claramente
que Carolina debería permanecer casada con Rodrigo por un mínimo de 2 años completos. Después de ese plazo, si ella deseaba, podría solicitar el divorcio sin penalidades. 2 años parecían una eternidad interminable de sufrimiento. 4 días antes de la boda, Carolina recibió un mensaje directo. Rodrigo quería verla personalmente. Una cena, solo los dos, en el restaurante más exclusivo y caro de la ciudad. Carolina pasó horas interminables escogiendo qué vestir. Una parte rebelde de ella quería aparecer desarreglada, demostrar que no le importaba mínimamente. Pero otra parte, una parte que no quería admitir, ni para sí misma, sentía curiosidad genuina. ¿Quién era realmente el hombre con quien se casaría en pocos días? Escogió un vestido verde esmeralda, elegante pero no provocativo, sofisticado pero de corte discreto. Dejó su cabello suelto cayendo en ondas naturales y se maquilló de forma sutil pero impecable. Cuando se miró en el espejo, vio una mujer que parecía mucho más confiada y segura de lo que realmente se sentía por dentro. El restaurante era exactamente el tipo de lugar que ella esperaba. Decoración minimalista y moderna, iluminación suave y romántica, precios que probablemente alimentarían a una familia entera durante 3 meses. El maître la condujo hasta una mesa aislada en un rincón privado, donde un hombre ya esperaba pacientemente. Rodrigo Almeida se levantó cuando la vio acercarse. Carolina odió admitir para sí misma, pero él era aún más impresionante personalmente que en las fotos de las revistas. Alto, superando fácilmente el 1,85 m, con hombros anchos bajo un traje gris carbón perfectamente cortado a medida. Su rostro era anguloso y masculino, con aquellos ojos grises que parecían ver a través de las máscaras de las personas. Los hilos plateados en su cabello castaño oscuro solo aumentaban su presencia poderosa, dándole un aire de poder madurado por la experiencia. «Carolina», dijo él con su voz profunda y perfectamente controlada, «gracias por venir». Ella no respondió al saludo. Simplemente se sentó en la silla que él gentilmente apartó para ella, con una cortesía que parecía extraña, viniendo de un hombre con reputación tan brutal e implacable. Rodrigo se sentó frente a ella, sus ojos estudiándola con una intensidad que hizo que Carolina se sintiera completamente expuesta y vulnerable. «Eres aún más hermosa en persona», comentó él tranquilamente. «Y usted es tan cruel como dicen», replicó Carolina, levantando la barbilla desafiantemente. Para su completa sorpresa, los labios de Rodrigo se curvaron en una media sonrisa casi imperceptible, directa al grano. «Eso me gusta mucho». «¿Por qué está haciendo esto?», preguntó Carolina, decidiendo que no tenía absolutamente nada que perder, siendo completamente franca. «¿Por qué me quiere a mí específicamente?». Rodrigo se reclinó en la silla, sus dedos tamborileando ligeramente sobre la mesa de mármol. «Porque su padre me debe algo importante. Debe dinero, no a su hija como pago». «El dinero yo ya lo tengo en abundancia», dijo Rodrigo, su expresión intensificándose peligrosamente. «Pero existen deudas que van mucho más allá de lo financiero, que trascienden números en cuentas bancarias». Carolina frunció el ceño confusa. «¿Todavía guarda rencor por aquella traición antigua? ¿Fue hace 15 años atrás? Su padre me costó mucho más de lo que usted puede imaginar», dijo Rodrigo. Y por primera vez, Carolina vio algo más allá de la frialdad calculadora en sus ojos, algo que parecía un dolor antiguo y profundo, nunca sanado. «Pero ese no es un asunto apropiado para hoy, para esta noche». «Entonces, ¿cuál es el asunto apropiado?», presionó Carolina, inclinándose hacia adelante. «¿Realmente espera que yo sea su esposa obediente, que finja que este matrimonio forzado es algo normal y aceptable?» «No espero absolutamente nada que usted no esté dispuesta a dar libremente», respondió Rodrigo con calma absoluta. «Este matrimonio es esencialmente un acuerdo comercial complejo. Usted tendrá libertad completa para vivir su vida como desee. No voy a encerrarla ni a controlarla como prisionera». Carolina se rió sin ningún humor verdadero. Qué generoso de su parte realmente. Rodrigo se inclinó hacia adelante, fijando sus ojos en los de ella. «Carolina, sé perfectamente que usted me ve como un monstruo terrible, como el hombre que destruyó a su padre y que ahora la está forzando a este matrimonio. Y tal vez usted tenga toda la razón del mundo.
Sostuvo su mirada con una intensidad inquebrantable. Pero le prometo una cosa muy importante. Nunca voy a lastimarla, ni física ni emocionalmente. Usted tiene mi palabra de honor. Carolina quería desesperadamente creerle, pero ¿cómo podría confiar en la palabra de un hombre que había orquestado toda aquella situación manipuladora? La cena continuó en un silencio tenso y pesado. Carolina apenas tocó la comida exquisita. Su estómago estaba demasiado revuelto para pensar en comer cualquier cosa. Rodrigo hizo varios intentos de conversación más ligera. Preguntó sobre sus estudios universitarios, sus intereses personales, sus aspiraciones profesionales para el futuro. Ella respondió con monosílabos cortos, negándose terminantemente a dar cualquier información verdaderamente personal o íntima. Cuando finalmente salieron del restaurante elegante, Rodrigo la acompañó hasta el coche que él había enviado especialmente para buscarla. «Carolina», dijo él deteniéndola con un toque suave en su brazo, «sé que usted no escogió absolutamente nada de esto, pero prometo hacer todo a mi alcance para que no sea completamente insoportable para usted». Carolina lo miró fijamente, buscando en sus ojos grises alguna señal de engaño o manipulación, pero todo lo que consiguió ver fue una sinceridad cansada y genuina. «¿Por qué debería creerle a usted en cualquier cosa que diga? Porque al contrario de su padre», dijo Rodrigo apretando la mandíbula visiblemente, «yo siempre cumplo mis promesas sin excepción». Y con esas palabras enigmáticas se alejó caminando, dejando a Carolina completamente sola, con sus pensamientos confusos y contradictorios. El día de la boda amaneció soleado y brillante, lo que Carolina consideró cruelmente irónico. Debería estar lloviendo, pensó mirando por la ventana amplia de su habitación. Debería haber nubes negras y truenos ensordecedores. Pero no, este cielo azul inmaculado parecía estar burlándose de ella. Un equipo completo de profesionales que Rodrigo había enviado la estaba preparando. Peluquera, maquilladora, estilista especializada. Todas la trataban con una deferencia casi reverente, como si fuera una reina yendo para su coronación gloriosa, y no una prisionera siendo entregada formalmente al enemigo de su familia. El vestido de novia era absolutamente deslumbrante. Encajes delicados franceses, un sutil perlado que brillaba bajo la luz, un corte que abrazaba su cuerpo de forma elegante sin ser mínimamente excesivo. Rodrigo lo había escogido personalmente, enviando 5 opciones diferentes para que ella escogiera libremente. Carolina había escogido el más simple y discreto de los 5, negándose a usar algo muy elaborado para una boda que definitivamente no era real ni deseada. Cuando finalmente estuvo completamente lista, se miró en el espejo de cuerpo entero y casi no se reconoció. La mujer que la miraba de vuelta parecía una novia de verdad. El cabello recogido en un peinado elegante, con pequeñas flores blancas delicadas entrelazadas, un maquillaje suave que realzaba intensamente sus ojos castaños, el vestido haciéndola parecer etérea y angelical. Apenas sus ojos traicionaban la verdad sombría, estaban completamente vacíos de alegría. Su padre golpeó suavemente en la puerta y entró despacio. Cuando la vio vestida así, sus ojos se llenaron inmediatamente de lágrimas densas. «Estás absolutamente hermosa», susurró él con la voz completamente rota de emoción. Carolina lo abrazó apretado, sintiendo cómo sus propias lágrimas amenazaban con caer traicionando su fuerza, pero forzándose duramente a mantenerlas bajo riguroso control. Tenía que ser fuerte por él, por ambos. «Aún hay tiempo», dijo Fernando desesperadamente. «Podemos huir ahora mismo. Yo encontraré alguna forma de resolver esto». «No», interrumpió Carolina con gentileza pero con firmeza absoluta. «Voy a hacerlo. Por nosotros, por nuestra familia. La ceremonia sería discreta e íntima, apenas con la familia más cercana y algunos pocos invitados cuidadosamente seleccionados». Rodrigo había insistido categóricamente en eso, ahorrándole a Caroline el espectáculo público humillante que podría haber sido. La iglesia era pequeña, pero increíblemente hermosa, decorada con arreglos simples pero elegantes de lirios blancos puros. Cuando Carolina entró caminando lentamente al lado de su padre, sus ojos encontraron inmediatamente a Rodrigo esperando en el altar. Él estaba impecable con un traje negro perfectamente cortado,
su postura erguida y autoritaria impresionante. Pero cuando sus ojos se fijaron en ella, algo profundo en su expresión se suavizó visiblemente. Carolina no pudo descifrar completamente lo que vio allí reflejado. No era amor, ciertamente, pero tampoco era la crueldad fría que esperaba encontrar. Era algo bastante más complejo e indefinible. El camino hasta el altar pareció durar simultáneamente una eternidad angustiante y apenas un segundo fugaz. Cuando llegó al lado de Rodrigo, su padre dudó visiblemente antes de colocar la mano de ella en la de él, el gesto simbólico que entregaba ritualmente a su hija. «Cuídala bien», dijo Fernando, su voz baja pero absolutamente cargada de seria advertencia. Rodrigo miró directamente a los ojos del otro hombre sin pestañear. «Con mi vida entera, si es necesario». La ceremonia pasó como un borrón confuso y nebuloso. Carolina respondió mecánicamente cuando era absolutamente necesario. Dijo las palabras correctas en los momentos precisos, pero su mente estaba completamente distante y desconectada. Fue solo cuando el sacerdote dijo solemnemente, «Puede besar a la novia», que ella volvió bruscamente a la realidad choqueante. Rodrigo dio un paso medido en dirección a ella, sus ojos buscando permiso silencioso en los de ella antes de hacer cualquier movimiento. Carolina asintió casi imperceptiblemente, resignada. El beso fue completamente casto y respetuoso, apenas un toque suave de labios, pero Carolina sintió una corriente eléctrica inesperada recorrer todo su cuerpo. Los labios de Rodrigo eran sorprendentemente suaves y cálidos. Su toque gentil y cuidadoso fue extremadamente breve, terminando antes de que ella pudiera procesar completamente lo que había sucedido y cómo había reaccionado. Cuando se separaron, Rodrigo murmuró tan bajo que nadie más consiguió oír. «Gracias por esto». Carolina pestañeó completamente sorprendida. «¿Gracias? ¿Por qué exactamente?» Pero no tuvo ningún tiempo para preguntar o cuestionar. Las personas comenzaron a aplaudir educadamente, y ellos tenían que caminar por el pasillo como marido y mujer oficialmente. La recepción fue elegante y contenida, exactamente como la ceremonia. Carolina se sentó en la mesa principal directamente al lado de Rodrigo, aceptando educadamente felicitaciones vacías de personas que ella apenas conocía o nunca había visto antes. Rodrigo permaneció constantemente a su lado durante todo el evento, su presencia siendo extrañamente reconfortante a pesar de ser precisamente la razón por la cual ella estaba allí atrapada. Cuando finalmente la recepción formal terminó y llegó la hora inevitable de partir, Carolina sintió el pánico comenzar a apretar violentamente su pecho. Estaba oficialmente casada y ahora tendría que ir para la casa de él, para el cuarto de él. ¿Qué exactamente esperaría él de ella como esposa? La mansión de Rodrigo era exactamente lo que Carolina había imaginado en sus peores pesadillas. Imponente, ultramoderna, aparentemente fría, toda construida en vidrio espejado y concreto aparente, con líneas arquitectónicas rectas y severas y una decoración rigurosamente minimalista. Hermosa objetivamente desde un punto de vista puramente arquitectónico, pero completamente sin alma o calor humano. Un mayordomo anciano los recibió formalmente en la entrada principal, tomando discretamente las pocas maletas que Carolina había traído consigo. Rodrigo dispensó gentilmente a todo el personal doméstico y de repente se encontraron completamente solos en el vasto vestíbulo silencioso de entrada. El silencio pesado era absolutamente ensordecedor y opresivo. «Déjame mostrarte tu habitación», dijo Rodrigo finalmente, su voz grave resonando levemente en el espacio abierto y vacío. ¿Su habitación? Caroline notó cuidadosamente la diferencia sutil pero significativa. No nuestra habitación compartida. Él la guió escaleras arriba a través de un impresionante pasillo con ventanas enormes del suelo al techo que ofrecían una espectacular vista panorámica de la ciudad, toda iluminada por la noche. Pararon frente a una imponente puerta doble de madera oscura. «Esta es la habitación principal de la casa», dijo Rodrigo, abriendo la puerta lentamente. El cuarto era absolutamente enorme y lujoso. Una cama king size dominaba completamente el espacio con sábanas blancas, absolutamente inmaculadas y almohadas perfectamente dispuestas. Había una amplia área de estar confortable con un sofá y sillones elegantes,
Un closet que probablemente era mayor que el antiguo cuarto entero de Carolina, y puertas dobles que llevaban a un baño privado spa y a un espacioso balcón externo. Tu closet ya fue completamente equipado con todo, continuó Rodrigo con voz neutra y profesional. Si hay cualquier cosa que no te guste o que esté faltando, solo avísame inmediatamente. Carolina caminó lentamente por el inmenso cuarto, sus dedos rozando delicadamente las superficies impecables y perfectamente organizadas. Todo era exactamente el tipo de decoración y estilo que ella apreciaría naturalmente. Colores neutros y suaves, líneas limpias y modernas, un confort lujoso sin ser ostentoso o exagerado. Alguien claramente había estudiado minuciosamente sus gustos personales. ¿Dónde vas a dormir?, preguntó ella finalmente, girándose para encararlo directamente con coraje. Rodrigo apuntó calmamente hacia una puerta lateral discreta. Mi habitación queda exactamente allí al lado. Son habitaciones conectadas arquitectónicamente, pero con cerraduras independientes en ambos lados. Tienes privacidad total y absoluta. Carolina pestañeó completamente confusa y sorprendida. Usted no espera que yo... Ella no consiguió terminar la frase embarazosa, pero Rodrigo entendió perfectamente la pregunta no formulada. No, dijo él con firmeza absoluta, dando algunos pasos controlados en dirección a ella, pero manteniendo cuidadosamente una distancia respetuosa y segura. Carolina, lo dije claramente en la cena. Este matrimonio es fundamentalmente un acuerdo comercial. No voy a forzarte a absolutamente nada que no quieras. Tu habitación es completamente tuya. Solo entraré aquí si tú me invitas explícitamente. Los ojos de Carolina se llenaron instantáneamente de lágrimas densas de puro alivio aplastante. Había pasado la noche entera aterrorizada, pensando en lo que él podría esperar o exigir de ella como esposa. ¿Por qué?, susurró ella con voz temblorosa. ¿Por qué está haciendo esto siendo así? Rodrigo suspiró profundamente, pasando una mano cansada por su cabello oscuro. Porque yo no soy el monstruo terrible que tú crees que soy. Sí, orquesté meticulosamente la caída financiera de tu padre. Sí, forcé este matrimonio como pago, pero existen límites éticos y morales que yo jamás cruzo, Carolina, y forzar a una mujer a cualquier cosa es definitivamente uno de ellos. Siempre fue y siempre será. Él se giró para salir del cuarto, pero dudó visiblemente en el umbral de la puerta. Descansa bien esta noche. Mañana conversaremos calmamente sobre cómo será nuestra rutina diaria aquí. Buenas noches, Carolina. Rodrigo. Ella lo llamó suavemente, haciéndolo parar y mirar hacia atrás. Gracias sinceramente por esto, por respetarme. Él miró de vuelta para ella, una media sonrisa triste y melancólica en los labios. No me agradezcas aún por nada. Este acuerdo dura 2 años completos. Tiempo más que suficiente para que aprendas a odiarme de verdad y completamente. Y entonces él salió cerrando la puerta suavemente detrás de sí, dejándola a solas. Carolina se quedó parada allí, en medio de aquel cuarto enorme, aún vestida con su elaborado vestido de novia, intentando desesperadamente procesar todo lo que había sucedido en aquel día imposible. Se había casado con el enemigo declarado de su padre. Estaba viviendo en la casa de él como esposa oficial. Pero él no la había tocado mínimamente. Le había dado espacio respetuoso, privacidad completa, elección y autonomía. ¿Quién era realmente Rodrigo Almeida detrás de la máscara fría? Lentamente se quitó el vestido de novia colgándolo con extremo cuidado en el closet. No había ninguna razón para destruir algo tan hermoso solo porque lo que representaba era extremadamente complicado. Se puso un pijama de seda suave que encontró ya preparado en uno de los cajones y se acostó cautelosamente en la cama enorme. Las sábanas eran increíblemente suaves y caras, la cama absurdamente confortable, pero Carolina tardó horas interminables para finalmente conseguir dormir, su cuerpo completamente tenso esperando una puerta que nunca se abrió, pasos que nunca llegaron, una invasión que nunca sucedió. Cuando finalmente se durmió profundamente, fue con pensamientos extremadamente confusos sobre un hombre que supuestamente era cruel y vengativo, pero que le había mostrado bondad genuina
y respeto exactamente cuando ella más desesperadamente lo necesitaba. Los primeros días de matrimonio fueron extrañamente normales, considerando las circunstancias. Rodrigo salía extremadamente temprano para trabajar y volvía relativamente tarde. Cenaban juntos todas las noches. Conversaban educadamente sobre asuntos completamente neutros y seguros, y entonces cada uno se retiraba para su cuarto separado sin drama. Carolina exploró metódicamente toda la inmensa mansión, descubriendo una biblioteca absolutamente increíble con miles de volúmenes, un gimnasio completo con equipos profesionales y un jardín sorprendentemente acogedor y vivo en la parte trasera que contrastaba dramáticamente con el resto de la casa. Rodrigo le dio acceso irrestricto a todas sus cuentas y tarjetas de crédito, insistiendo firmemente que ella los usara sin restricciones. «Eres mi esposa oficialmente», dijo él simplemente con naturalidad. «Lo que es mío ahora es tuyo también». Pero Carolina apenas tocaba el dinero disponible. Sentía como si cada centavo gastado fuera una cadena pesada, más que la prendía irreversiblemente a esa situación compleja. Una semana después de la boda, Carolina despertó en medio de la madrugada con mucha sed. Bajó silenciosamente hasta la cocina, pensando que todos ya estarían durmiendo profundamente, pero al pasar por la biblioteca vio una luz suave que se filtraba por debajo de la puerta cerrada. Curiosa e intrigada, se acercó y a través de la pequeña rendija entreabierta vio a Rodrigo. Estaba sentado en un sillón de cuero con un vaso de whisky en una mano y el otro brazo cubriendo completamente sus ojos. Su espalda estaba curvada en derrota, sus hombros caídos pesadamente, la postura física de un hombre que carga un peso invisible pero aplastante. Y entonces él habló tan bajo que Carolina casi no consiguió oír las palabras. «Perdóname completamente». Carolina se congeló inmóvil. «Perdóname». ¿Con quién diablos él estaba hablando así? Miró cuidadosamente alrededor de la biblioteca, buscando otra persona, y finalmente vio una fotografía en portarretratos de plata pulida sobre el escritorio. Una mujer joven e increíblemente hermosa, sonriendo radiante para la cámara. El corazón de Carolina se apretó dolorosamente. ¿Quién era aquella mujer misteriosa? Al día siguiente, preguntó discretamente a la ama de llaves más anciana sobre la fotografía intrigante. La mujer dudó visiblemente por un largo momento y entonces dijo suavemente con tristeza en los ojos: «Era la prometida del señor Rodrigo. Ellos se iban a casar hace exactamente 15 años atrás, pero ella falleció trágicamente en un terrible accidente poco antes de la ceremonia marcada». Carolina sintió como si hubiera recibido un violento puñetazo en el estómago. «¿Qué tipo de accidente fue?» «Un incendio devastador», respondió el ama de llaves con profunda tristeza en la voz. «En un edificio comercial que estaba siendo construido por la empresa del señor Rodrigo en la época. Un edificio en el cual su padre, perdóname por decirlo así, era socio inversor en aquella época específica». El mundo entero de Carolina paró completamente de girar. La traición antigua, la ruptura explosiva entre Rodrigo y su padre, no era simplemente por dinero o negocios corporativos. Era por una vida humana perdida trágicamente. De repente, tantas piezas del complejo rompecabezas comenzaron a tener sentido. La obsesión de Rodrigo en superar a su padre en todos los negocios, la venganza intensamente personal, el dolor profundo que ella había visto aquella primera noche en el restaurante. Rodrigo no había perdido apenas una socia de negocios cualquiera. Había perdido a la mujer que amaba profunda y completamente. Y de alguna forma culpaba directamente a su padre por esa pérdida irreparable. Carolina pasó el día entero procesando cuidadosamente esa información devastadora. Cuando Rodrigo regresó del trabajo aquella noche, ella lo estaba esperando determinada en la sala de estar. «Necesitamos conversar seriamente», dijo ella sin rodeos. Rodrigo pareció genuinamente sorprendido, pero asintió silenciosamente, sentándose cuidadosamente frente a ella. «Yo sé sobre ella», dijo Carolina directamente sin dudar. «Sobre su prometida, sobre el incendio trágico, sobre todo». La expresión de Rodrigo se endureció visiblemente y peligrosamente. «¿Quién te contó eso sin autorización? ¿Eso realmente importa ahora?», replicó Carolina inclinándose hacia adelante. «¿Es por eso que usted odia tanto a mi padre con esa intensidad?
¿Porque lo culpa directamente por la muerte de ella? Rodrigo permaneció en silencio pesado por un larguísimo momento. El edificio no estaba cumpliendo absolutamente las normas básicas de seguridad, dijo finalmente. Su voz baja y extremadamente controlada, pero claramente cargada de emoción violentamente reprimida. Su padre sabía perfectamente eso. Yo quería parar completamente la construcción hasta que corrigiéramos todos los problemas, pero él insistió categóricamente que continuáramos trabajando. Dijo que estábamos perdiendo dinero precioso a cada día de retraso. Cerró los ojos con fuerza visible. Andrea fue hasta allá a hacer una inspección sorpresa aquel día. Ella era arquitecta talentosísima, quería asegurarse personalmente de que todo estaba absolutamente seguro antes de que continuáramos. El incendio comenzó por un sistema eléctrico completamente inadecuado y mal instalado. Ella quedó atrapada allá dentro sin escape posible. Las lágrimas rodaron silenciosamente por el rostro de Carolina. Mi padre nunca me contó absolutamente nada sobre esto. Nunca lo mencionó. Claro que no lo contó, dijo Rodrigo con amargura evidente en la voz, porque él fue declarado legalmente culpable por negligencia grave. Pagó fortunas en sobornos para salir del escándalo público completamente. Y yo me quedé apenas con el dolor insoportable y una mujer amada en la tumba fría, mientras él seguía tranquilamente con su vida como si absolutamente nada hubiera sucedido. Carolina se levantó caminando hasta quedar directamente enfrente a Rodrigo, mirándolo a los ojos. Entonces fue exactamente eso, dijo ella con la voz temblando de emoción contenida. Usted me quería no solo para vengarse de él, sino para de alguna forma reemplazarla, tomar el lugar de ella. Rodrigo se levantó bruscamente, casi violentamente. No, nunca eso. Sus ojos estaban salvajes ahora, la férrea máscara de control finalmente resquebrajándose y desmoronándose. Tú no eres un reemplazo para nadie, Carolina. Absolutamente nadie podría jamás reemplazar a Andrea en mi vida o en mi corazón. Entonces, ¿por qué yo específicamente?, gritó Carolina desesperada. ¿Por qué forzarme a este matrimonio imposible? ¿Por qué traerme para su casa, para este elaborado teatro de falsa normalidad? Rodrigo pasó las manos por el rostro repetidamente, pareciendo de repente mucho más viejo que sus 42 años. Porque yo quería desesperadamente que su padre sintiera exactamente el mismo dolor que yo sentí. Quería que él supiera visceralmente lo que es perder a la persona más importante de su vida. Quería que él viera a su hija amada en las manos del hombre que él destruyó completamente hace años. Miró directamente a Carolina, sus ojos grises desbordando de emociones contradictorias y complejas. Pero entonces yo realmente te conocí personalmente, y tú no eras absolutamente nada de lo que yo esperaba encontrar. ¿Qué esperaba encontrar exactamente?, preguntó Carolina. Esperaba que tú fueras exactamente como tu padre, manipuladora, egoísta, dispuesta a hacer cualquier cosa por dinero y poder. Pero tú, su voz se suavizó visiblemente, tú te sacrificaste completamente por él. Aceptaste este matrimonio forzado no por avaricia material, sino por amor genuino y puro. Y fue entonces que me di cuenta con claridad que habíame transformado exactamente en el tipo de persona que juré odiar para siempre. Alguien que lastima a inocentes deliberadamente para conseguir su venganza personal. Carolina sintió las lágrimas escurrir descontroladas por su rostro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué sucede con nosotros? Rodrigo dio un paso dudoso en dirección a ella, su mano levantándose como si fuera a tocar suavemente su rostro, pero parando abruptamente a mitad del camino. Yo no sé la respuesta, admitió él con brutal honestidad. Solo sé con certeza que no quiero seguir lastimándote de forma alguna. Puedes quedarte, puedes irte, puedes hacer lo que tu corazón desee. No voy a impedirte nada. ¿Y el contrato matrimonial formal, las cláusulas? Al infierno con el contrato completamente, dijo Rodrigo con feroz intensidad. Devuelvo todo a tu padre de cualquier forma, sin condiciones. Solo no quiero que tú te quedes aquí porque te sientes terriblemente obligada por un pedazo de papel. Carolina miró profundamente para aquel hombre tan aparentemente fuerte y exitoso por fuera, pero tan absolutamente destrozado y roto por dentro. Un hombre que había pasado 15 años enteros alimentando metódicamente su rabia y resentimiento
para evitar enfrentar directamente su dolor abrumador. Y sorprendentemente, no sintió odio o repulsión. Sintió compasión genuina y profunda. «Yo no voy a irme», dijo ella suavemente pero con convicción. Rodrigo la miró fijamente, completamente choqueado e incrédulo. «¿Qué? ¿Cómo así?» «Dije que no voy a irme de aquí», repitió Carolina con más firmeza. «Por lo menos no ahora inmediatamente. Tal vez podamos descubrir juntos gradualmente lo que este matrimonio realmente significa para nosotros, sin el peso aplastante de la venganza o de la obligación forzada. Apenas dos personas heridas intentando seguir adelante con sus vidas de la mejor forma posible». Los ojos de Rodrigo brillaron intensamente con una emoción que Carolina no consiguió identificar completamente. «¿Por qué harías eso por mí? ¿Por qué me darías esa chance?» Carolina se encogió de hombros intentando parecer casual. «Porque creo sinceramente que ambos merecemos genuinamente una oportunidad real de ser felices de verdad. Y quién sabe, tal vez podamos encontrar esa felicidad uno en el otro de alguna forma inesperada». Rodrigo cerró los ojos apretado, una lágrima solitaria escapando y deslizando por su rostro. «Yo no merezco ni un poco tu bondad o comprensión». «Tal vez realmente no lo merezca», concordó Carolina gentilmente, «pero usted la tiene aún así, sin condiciones». Y por primera vez desde que se conocieron, Carolina vio a Rodrigo sonreír de verdad y genuinamente. Una expresión sincera cargada de profundo alivio, esperanza renovada, y algo que eventualmente podría transformarse en amor verdadero. 2 años después, la casa de playa que Rodrigo había comprado especialmente para la familia estaba absolutamente repleta de risas alegres en aquel domingo soleado perfecto. La pequeña Sofía corría enérgicamente por el jardín, persiguiendo mariposas coloridas, mientras Rodrigo la observaba desde la terraza con una expresión de pura felicidad y contento. «Ella tiene tu energía inagotable», dijo Carolina, saliendo de dentro de la casa, cargando 2 tazas de café fresco. «Y tu terquedad impresionante», replicó Rodrigo sonriendo ampliamente y tirándola cariñosamente para su regazo confortable. Carolina se acurrucó naturalmente contra él, todavía completamente maravillada de cómo las cosas habían cambiado tan drásticamente. Después de aquella noche intensa de confesiones honestas, ellos habían comenzado muy lentamente a conocerse verdaderamente de forma auténtica. Conversaciones profundamente honestas, vulnerabilidad compartida sin máscaras. Rodrigo había hecho terapia intensiva finalmente, enfrentando corajosamente el trauma devastador de la pérdida de Andrea. Carolina había aprendido gradualmente que el hombre por detrás de la máscara fría era gentil, increíblemente gracioso, protector y leal. El amor había llegado naturalmente y gradualmente, como el amanecer suave, tan delicado que casi no percibieron su llegada hasta estar completamente inmersos en él. 6 meses después del matrimonio forzado, Rodrigo había llevado a Carolina a visitar respetuosamente la tumba de Andrea. Habíase arrodillado delante de la lápida de mármol y dicho con voz embargada: «Yo te amé profundamente, siempre te amaré de alguna forma. Pero encontré a alguien especial que me hace querer vivir nuevamente de verdad, que me hace querer ser una persona mejor. Espero sinceramente que entiendas y me perdones por finalmente seguir adelante». Y Carolina se había quedado a su lado fielmente, sosteniendo su mano firmemente, haciéndole saber que no estaba más solo en aquel doloroso proceso. 1 año después de la boda, había nacido Sofía, una niña hermosa, con los ojos castaños expresivos de la madre y el cabello oscuro del padre. Rodrigo había llorado copiosamente al sostenerla por primera vez, susurrando emocionado que ella era su milagro verdadero, su segunda oportunidad de ser feliz. Ahora, 2 años completos después de un matrimonio que había comenzado forzado y lleno de rencor, eran una familia de verdad y auténtica, imperfecta ciertamente, construida sobre fundaciones extremadamente complicadas, pero absolutamente real y desbordando de amor genuino. «¿Te arrepientes de algo?», preguntó Rodrigo de repente interrumpiendo sus pensamientos. «De haberte quedado cuando podías haberte ido libremente». Carolina miró profundamente para él, acariciando suavemente su rostro con infinita ternura. «Ni un segundo siquiera».
¿Y tú? ¿Te arrepientes de haber forzado este matrimonio desde el inicio? Todos los días me arrepiento amargamente, admitió Rodrigo con brutal honestidad que ella siempre apreciaba. Pero de tenerte en mi vida, de que hayas escogido quedarte y darme una oportunidad, de eso jamás me arrepentiré. Ellos se besaron profunda y suavemente, con el sonido alegre de Sofía jugando animadamente en el fondo, el sol calentando agradablemente sus pieles, la brisa del mar trayendo paz. Algunas historias no comienzan con finales felices tradicionales y previsibles. Otras comienzan con dolor punzante, venganza amarga y circunstancias absolutamente imposibles de superar. Pero a veces, apenas a veces, hasta las historias más improbables y complicadas encuentran su camino tortuoso, pero hermoso en dirección al amor verdadero y a la redención completa. Si esta historia tocó profundamente tu corazón, recuerda siempre, Dios nunca llega tarde a nuestros problemas, y a veces lo que parece ser categóricamente el fin es apenas el comienzo disfrazado de un milagro extraordinario. La vida de Carolina y Rodrigo no se volvió perfecta mágicamente de la noche a la mañana. Aún había momentos difíciles donde el pasado doloroso resurgía inesperadamente. Fernando tardó meses enteros para finalmente aceptar que Rodrigo genuinamente amaba a su hija y no estaba simplemente usándola como instrumento de venganza prolongada. La primera cena en familia fue tensa y cargada de silencios pesados. Fernando y Rodrigo se miraban con mutua desconfianza, 2 décadas de resentimiento no desapareciendo fácilmente. Pero cuando Fernando vio cómo Rodrigo miraba para Carolina, cómo sostenía su mano protectoramente, cómo se iluminaba completamente cuando ella entraba en la sala, algo profundo en su corazón paternal finalmente comenzó a ceder y a aceptar. Y cuando Sofía nació, transformando a Fernando en abuelo completamente apasionado y devoto, las últimas barreras finalmente comenzaron a desmoronarse gradualmente. Una tarde Carolina encontró a Rodrigo y a su padre conversando seriamente en el escritorio. Se acercó silenciosamente y oyó a Fernando decir con voz embargada de emoción: «Yo lo siento muy profundamente por lo que pasó con Andreya. Sé que ninguna disculpa puede traerla de vuelta o apagar tu dolor. Pero si sirve de algo, cargo esa culpa todos los días desde entonces». Rodrigo quedó en silencio por largos momentos. «Yo pasé 15 años enteros odiándote con cada fibra de mi ser», dijo él finalmente, «culpándote por haber destruido mi vida y mi felicidad. Pero entonces tu hija extraordinaria me enseñó algo fundamental que yo había olvidado completamente, que sostener rencor y rabia apenas envenena a quien los carga, no a quien los causó». Él extendió la mano para Fernando. «No puedo olvidar el pasado, sería imposible, pero puedo escoger no dejar que él destruya mi futuro y mi familia. Podemos intentar empezar de nuevo». Fernando apretó la mano ofrecida con lágrimas, corriendo libremente por su rostro envejecido. «Gracias», susurró él. «Gracias por cuidarla mejor de lo que yo jamás conseguí». Carolina se apartó silenciosamente, su propio rostro mojado de lágrimas emocionadas. La cura no sería instantánea ni completa, pero había comenzado, y eso era más que suficiente por ahora. Los años fueron pasando trayendo más alegrías que tristezas. Sofía creció volviéndose una niña increíblemente lista y amorosa, heredando lo mejor de ambos padres. Rodrigo expandió sus negocios, no más movido por necesidad de probar algo o vencer a rivales, sino por genuino amor por lo que hacía. Carolina volvió a trabajar, no en la empresa de su padre, sino creando su propia consultoría de inversiones éticas, enfocada en ayudar a pequeños empresarios que habían sido víctimas de fraudes como su padre lo había sido. 3 años después de la boda, en una noche especialmente significativa, Rodrigo sorprendió a Carolina con una elaborada cena romántica en el mismo restaurante donde se habían encontrado por primera vez antes del matrimonio forzado. Ella llegó curiosa e intrigada, encontrándolo esperando en la misma mesa aislada de antes. La diferencia era gritante y conmovedora. No había más tensión cortante en el aire, no había miradas desconfiadas o palabras cuidadosamente medidas. Apenas un hombre que amaba profundamente a su esposa y quería celebrar todo lo que habían construido juntos, contra todas las probabilidades. «Carolina»,
comenzó Rodrigo tomando sus manos sobre la mesa. Hace 3 años exactos, yo te traje aquí por primera vez. Aquella noche yo era un hombre amargo y roto, consumido por la necesidad de venganza. Yo te miraba y veía apenas un medio para alcanzar un cruel fin. Sus manos apretaron las de ella con más fuerza. Pero en algún momento entre aquella noche y hoy, algo fundamental cambió completamente dentro de mí. Tú me enseñaste que verdadera fuerza no está en destruir a tus enemigos, sino en perdonar sus ofensas. Que amor real no es algo que tomamos o forzamos, sino algo que cultivamos pacientemente día tras día. Que familia no es definida por cómo ella comienza, sino por cómo escogemos construirla continuamente. Él soltó una de sus manos y sacó una pequeña caja de terciopelo del bolsillo interno del saco. «Yo te di un anillo de bodas hace 3 años», dijo él abriendo la caja, revelando un anillo absolutamente deslumbrante, completamente diferente del primero. Pero aquel anillo representaba un contrato frío, una obligación forzada. Este anillo, sostuvo el nuevo anillo cuidadosamente entre los dedos, representa una elección libre, representa amor verdadero y conquistado. Carolina, mirando directamente en sus ojos brillantes, ¿te casarías conmigo nuevamente? Pero esta vez no por obligación o para salvar a alguien, sino simplemente porque me amas y quieres pasar el resto de tu vida a mi lado. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Carolina, mientras ella reía y lloraba simultáneamente. «Sí», dijo ella sin dudar. «Sí, 1000 veces sí». Rodrigo deslizó el nuevo anillo en su dedo, al lado del antiguo que ella nunca había quitado. 2 anillos, 2 historias, una única jornada extraordinaria. Ellos renovaron sus votos 2 meses después, esta vez en una ceremonia completamente diferente. No había tensión o tristeza, apenas alegría pura y abundante. Sofía fue la damita de honor más adorable que alguien podría imaginar, esparciendo pétalos de rosas con cómica seriedad. Fernando caminó con Carolina hasta el altar nuevamente, pero esta vez con una sonrisa genuina en el rostro, sabiendo que estaba entregando a su hija a un hombre que verdaderamente la amaba y la valoraba por encima de todo. Cuando el sacerdote preguntó si Rodrigo aceptaba a Carolina como esposa, él respondió con voz clara y fuerte cargada de emoción: «Acepto, hoy y todos los días por el resto de nuestras vidas juntos». Y cuando llegó el turno de Carolina, ella miró profundamente para aquel hombre que había comenzado como su enemigo, pero habíase vuelto su mejor amigo, su mayor apoyo, el amor de su vida. «Acepto», dijo ella, «y prometo continuar escogiéndote todos los días, en los buenos y en los malos momentos». El beso que selló aquella renovación de votos fue completamente diferente del primer beso mecánico y tenso. Fue apasionado, profundo, lleno de promesas cumplidas y futuros brillantes. Era un beso de 2 supervivientes que habían encontrado uno en el otro no solo amor, sino redención completa y total renovación. La recepción fue una celebración vibrante y alegre. Música, baile, risas que resonaban por la noche estrellada. Rodrigo bailó con Sofía en sus brazos, girándola hasta ella gritar de pura alegría. Carolina bailó con su padre, ambos finalmente en paz con todas las elecciones hechas y caminos recorridos. Al final de la noche, cuando los invitados habían partido y Sofía dormía profundamente en los brazos del abuelo que la llevaría para pasar el fin de semana con él, Carolina y Rodrigo quedaron solos en el jardín, iluminado por cientos de luces delicadas. «Tú realmente me haces el hombre más feliz del mundo», susurró Rodrigo abrazándola por detrás y apoyando la barbilla en su hombro. «Y tú me salvaste cuando yo más lo necesitaba», respondió Carolina, girándose en sus brazos. No solo de las consecuencias de la deuda, sino de una vida sin verdadero amor. Ellos se quedaron allí abrazados bajo las estrellas, 2 almas heridas que habían encontrado cura una en la otra, 2 corazones rotos que habían sido cuidadosamente ensamblados con paciencia, perdón y amor incondicional. Los años continuaron pasando, trayendo nuevos desafíos y nuevas alegrías. Nació un hermanito para Sofía, un niño que llamaron Gabriel. La consultoría de Carolina creció volviéndose referencia nacional en inversiones éticas. Rodrigo comenzó a dedicar más tiempo a proyectos filantrópicos
especialmente aquellos enfocados en seguridad de construcción, honrando la memoria de Andreia de una forma que finalmente trajo paz a su corazón. Fernando recuperó completamente su banco y su reputación, pero aprendió valiosas lecciones sobre humildad y familia que el dinero nunca podría haber enseñado. Pasaba más tiempo con sus nietos que en reuniones corporativas, finalmente comprendiendo lo que realmente importaba en la vida. En una tarde de domingo cualquiera, años después de aquel matrimonio forzado que había cambiado todo, toda la familia estaba reunida en la casa de playa. Sofía, ahora con 8 años, enseñaba a Gabriel a construir castillos de arena. Fernando dormitaba en una silla confortable bajo un paraguas, y Carolina y Rodrigo caminaban de la mano por la playa, los pies descalzos hundiéndose en la arena tibia. ¿Alguna vez imaginaste que llegaríamos aquí?, preguntó Carolina parando para mirar el horizonte donde el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de naranjas y rosas. Nunca en 1.000.000 de años, admitió Rodrigo honestamente. Cuando forcé aquella boda, yo estaba tan ciego por la rabia y por el deseo de venganza que no conseguía ver absolutamente nada más allá de mi dolor. Pero entonces tú apareciste, continuó él girándola para quedar de frente a él. Con tu fuerza increíble, tu infinita capacidad de perdonar, tu corazón inmenso y generoso, tú no solo salvaste a tu padre, Carolina, tú me salvaste de mí mismo, de volverme un monstruo permanente consumido por el odio. Carolina tocó suavemente su rostro, sus pulgares acariciando las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, arrugas que ahora venían más de sonreír que de fruncir el ceño. Nos salvamos el uno al otro, corrigió ella gentilmente. Tú me enseñaste que verdadera fuerza no es nunca caer, sino siempre levantarse, que amor real no es perfecto y sin problemas, sino es la elección diaria de continuar intentando incluso cuando es difícil. Ellos se besaron suavemente, mientras el sol se ponía gloriosamente detrás de ellos, sus siluetas recortadas contra el cielo en llamas. Fue un beso que contenía años de jornada, de crecimiento, de perdón, de elecciones difíciles y recompensas inesperadas. Cuando finalmente se separaron, Rodrigo apoyó su frente contra la de ella. «Gracias», susurró él. «¿Por qué?», preguntó Carolina confusa. «Por haberte quedado aquella primera noche cuando podías haber huido. Por haberme dado una oportunidad cuando yo no la merecía. Por haber escogido ver al hombre que yo podía ser en vez del monstruo que yo estaba volviéndome. Por haberme enseñado que algunos malos comienzos pueden tener finales extraordinarios si estamos dispuestos a luchar por ellos. Te amo, Carolina, más de lo que las palabras pueden expresar, más de lo que las acciones pueden demostrar. Tú eres mi redención, mi paz, mi verdadero hogar. Y yo te amo, Rodrigo», respondió ella, con lágrimas de felicidad en los ojos, no a pesar de nuestra complicada historia, sino tal vez en parte a causa de ella. Porque ella nos enseñó que el amor verdadero no nace de circunstancias perfectas, sino de la consciente elección de dos corazones imperfectos de crecer juntos. Ellos volvieron caminando lentamente para donde la familia esperaba, de la mano, pasos sincronizados, corazones latiendo en perfecta armonía. Sofía corrió hasta ellos gritando animadamente: «Mamá, papá, miren el castillo que hicimos. ¡Es enorme!». Rodrigo la tomó en brazos girándola en el aire, mientras Carolina tomaba a Gabriel que extendía sus bracitos regordetes para ella. Y allí, en aquel momento simple y perfecto, rodeados por familia, bañados por la luz dorada del atardecer, Carolina comprendió completamente la lección más importante de su jornada extraordinaria, que Dios realmente nunca llega tarde, que los milagros frecuentemente vienen disfrazados de terribles pruebas, que los finales más felices muchas veces comienzan en los momentos más desesperados, y que el amor verdadero, aquel que transforma y redime, no es algo que encontramos buscando en los lugares obvios. A veces él aparece exactamente donde menos esperamos, en la forma de la persona que deberíamos odiar, ofreciendo una segunda oportunidad que no sabíamos que necesitábamos desesperadamente. Carolina fue prometida al enemigo mortal de su padre, entregada como simple pago de una impagable deuda. Pero en aquel lugar donde creía que solo encontraría cruel venganza y sufrimiento,
Dios plantó la semilla del más puro y transformador amor. Si tú crees que el amor verdadero aún existe incluso en las circunstancias más imposibles, deja tu like en este video ahora mismo. Suscríbete al canal para más historias que tocarán tu alma y comparte con alguien que amas de verdad. Escribe en los comentarios cuál parte de esta jornada de Carolina y Rodrigo más emocionó tu corazón. Fue el momento del matrimonio forzado cargado de tensión, la primera noche, cuando él respetó completamente su privacidad, la revelación sobre Andrea y el pasado doloroso, el nacimiento de Sofía, que selló definitivamente a la familia, o la renovación de los votos que transformó obligación en libre elección y amor verdadero. Tu interacción mantiene estas historias vivas e inspirando personas alrededor del mundo. Que tengas un día absolutamente bendecido y recuerda siempre, nunca es demasiado tarde para volver a empezar, nunca es demasiado imposible para Dios transformar, y el amor verdadero siempre encuentra su camino, incluso a través de las tinieblas más profundas. Hasta nuestra próxima historia que tocará tu alma y renovará tu fe en el amor verdadero.